Era una calurosa tarde de verano en el año 1975. En una de las calles más transitadas de un barrio popular de Guadalajara, un pequeño puesto callejero comenzó a atraer la atención de los transeúntes. Este puesto, regentado por un hombre de mediana edad llamado Don Filemón, era conocido por las tortas ahogadas que vendía. Cada vez que el sol se ponía, el aroma de los chiles en salsa y el pan recién horneado llenaban el aire, atrayendo a familias enteras que deseaban disfrutar de una comida sabrosa y abundante. Don Filemón, con su característica camisa arrugada y su delantal manchado de salsa, siempre recibía a sus clientes con una sonrisa y una historia. Era un hombre carismático, conocido por su risa contagiosa y su habilidad para hacer sentir a todos como en casa. Sus tortas ahogadas eran tan populares que la cola de personas que esperaban su turno a menudo se extendía hasta la esquina de la calle. Sin embargo, había algo más que este lugar ofrecía, un secreto oscuro que permanecía oculto tras la fachada de felicidad y sabor. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores extraños por el barrio. Algunos decían que la carne utilizada en las tortas ahogadas tenía un sabor peculiar, diferente a cualquier otro. Otros hablaban de la misteriosa desaparición de varios primos de Don Filemón, quienes, según los vecinos, habían sido vistos por última vez cerca de su puesto. A medida que las semanas pasaban, la preocupación se fue transformando en murmullos y especulaciones. La gente empezó a preguntarse si había una conexión entre la popularidad de las tortas y la ausencia de aquellos jóvenes. Mientras tanto, la clientela seguía disfrutando de sus comidas sin preocuparse por lo que pudiera estar detrás de ese suculento sabor. Los niños reían y corrían alrededor, y los adultos conversaban animadamente, ajenos al horror que acechaba bajo la superficie. Sin embargo, algunos de los antiguos del barrio empezaron a intercambiar miradas de preocupación, recordando historias de antaño sobre sacrificios y rituales que se habían perdido en el tiempo. La atmósfera, aunque festiva, comenzaba a cargarse de tensión y misterio. Una tarde, después de cerrar su puesto, Don Filemón se sentó a reflexionar sobre su vida. Recordaba con nostalgia a sus primos, esos jóvenes llenos de vida y energía que una vez habían compartido risas y juegos con él. Su desaparición había dejado un vacío en su corazón, pero había algo más que lo atormentaba. El peso de un secreto que lo había llevado a hacer cosas inimaginables. La culpa lo consumía, y aunque su negocio prosperaba, sabía que había un precio que pagar. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los siguientes capítulos. A medida que la historia avanza, se revelará el oscuro secreto detrás de las tortas ahogadas de Don Filemón. Una noche, mientras el aire fresco de la tarde comenzaba a envolver el barrio, un grupo de jóvenes se acercó al puesto. Entre risas y bromas, pidieron sus tortas ahogadas favoritas. «Don Filemón, queremos las mejores», gritaron desde la esquina. Él, con su eterna sonrisa, comenzó a preparar los pedidos, ajeno a las miradas inquietas de algunos vecinos que lo observaban desde lejos. Cada bocado que los comensales tomaban parecía llenar el aire con una mezcla de sabores y aromas, pero también de una creciente inquietud. Los días pasaban y los rumores se intensificaban. Los vecinos comenzaron a notar que, mientras más popular se volvía el puesto de Don Filemón, más desaparecían los primos de su familia. Era un ciclo extraño y perturbador. Algunos incluso afirmaban haber visto a alguno de ellos salir de su casa en noches oscuras, pero nunca regresaron. Esta situación comenzó a preocupar a la comunidad, que no sabía si seguir comprando en el puesto o alejarse de él. Mientras tanto, el detective Martínez, un hombre experimentado en la resolución de casos extraños, se encontraba intrigado por las historias que le llegaban sobre las tortas ahogadas. Se acercó al barrio con un aire de determinación, decidido a descubrir la verdad detrás de los rumores. Con una hoja de notas en mano, comenzó a indagar entre los vecinos, buscando pistas y testimonios que pudieran arrojar luz sobre la oscura realidad que se cernía sobre el puesto de Don Filemón.
Las declaraciones eran contradictorias. Algunos vecinos aseguraban haber visto a los primos salir de la casa de Filemón, mientras que otros, temerosos, negaban cualquier contacto. El ambiente se tornaba denso, y el detective sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Era evidente que había un hilo conductor entre la desaparición de los primos y la popularidad del puesto de tortas ahogadas. Con cada día que pasaba, la tensión crecía. Los murales de la ciudad, que solían ser motivo de alegría y color, se veían ahora envueltos en una sombra de inquietud. La comunidad se dividía entre aquellos que seguían disfrutando de las tortas y los que comenzaban a dudar de su origen. Era una situación compleja que requería una profunda investigación. Al caer la noche, mientras don Filemón cerraba su puesto, una sensación de ansiedad le invadía. Sabía que los rumores estaban creciendo, pero su deseo de mantener el negocio a flote era más fuerte. Mientras limpiaba los utensilios, recordó las risas de sus primos y cómo habían estado juntos en su infancia. Esa nostalgia se mezcló con el miedo a ser descubierto. La lucha interna lo atormentaba, y a pesar de su éxito, la soledad se hacía cada vez más presente. Don Filemón no podía evitar preguntarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener su puesto en pie. La tentación de ignorar los rumores y seguir vendiendo sus tortas ahogadas lo consumía. Pero la culpa seguía acechándolo. Era un ciclo vicioso del que parecía no haber salida. Las noches iban y venían, y con cada día que pasaba, don Filemón se preguntaba si podría soportar el peso de su secreto. La comunidad continuaba su vida, pero en el fondo, algo oscuro comenzaba a gestarse. Una realidad que, de ser revelada, podría destruirlo todo. Era evidente que el tiempo estaba en contra de don Filemón. La presión aumentaba, y el detective Martínez no se detendría hasta llegar al fondo de este oscuro misterio. ¿Qué pasaría cuando la verdad finalmente saliera a la luz? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras las tortas ahogadas continuaban siendo consumidas sin que nadie supiera lo que realmente había detrás de cada bocado. La historia de don Filemón apenas comenzaba, y lo que estaba por venir dejaría una huella imborrable en la comunidad. El detective Martínez, un hombre de 52 años con una amplia experiencia en la resolución de casos complejos, se encontraba en el barrio donde don Filemón había establecido su famoso puesto de tortas ahogadas. Con más de 20 años en la policía, había visto el lado oscuro de la humanidad, pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de descubrir. Su especialidad eran los casos de desapariciones, y desde hacía semanas, el nombre de Filemón resonaba en su mente como un eco perturbador. Mientras caminaba por las calles del barrio, el aroma tentador de las tortas ahogadas llenaba el aire, atrayendo a los transeúntes. Martínez observó a los clientes, muchos de ellos riendo y disfrutando de su comida. Sin embargo, había algo inquietante en la forma en que se aglomeraban alrededor del puesto. La risa parecía superficial, como si ocultara un miedo latente. El detective sacó su cuaderno y comenzó a anotar detalles sobre las personas que iban y venían, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre las desapariciones. Al aproximarse al puesto, notó la figura de don Filemón, un hombre robusto con un gran delantal manchado de salsa. Filemón parecía ajeno a la creciente tensión en el aire, atendiendo a sus clientes con una sonrisa que no se borraba de su rostro. Las mejores tortas ahogadas de la ciudad, proclamaba con orgullo, como si no tuviera nada que temer. Pero Martínez sabía que las apariencias podían ser engañosas. El detective decidió comenzar su investigación hablando con los vecinos. Se acercó a un grupo de hombres que se encontraban sentados en un banco cercano, charlando animadamente. Disculpen, soy el detective Martínez. Estoy investigando unas desapariciones en la zona y me gustaría preguntarles sobre don Filemón y su puesto, dijo, intentando sonar amigable. Las miradas se dirigieron a él con curiosidad, pero una sombra de recelo cruzó sus rostros. Uno de los hombres, un anciano de piel arrugada y manos temblorosas, se atrevió a hablar. «Esa carne que usa. No sé de dónde la saca, pero desde que empezó a vender esas tortas, algunos primos de él han desaparecido.
murmuró, mirando nerviosamente a su alrededor. Algunos dicen que los ha visto salir de su casa, pero nunca más regresaron. Las palabras del anciano resonaron en la mente de Martínez como un golpe. A medida que continuaba la conversación, las historias se entrelazaban y la confusión aumentaba. Algunos vecinos defendían a Filemón, afirmando que era un buen hombre, mientras que otros hablaban de cosas extrañas que habían notado. Hay noches en las que se escuchan ruidos raros desde su casa, agregó otra mujer, con voz temblorosa, como si estuviera haciendo algo que no debería. El detective tomó nota de cada comentario, sintiéndose cada vez más intrigado y preocupado. Mientras tanto, las tortas ahogadas continuaban saliendo del puesto, y la fila de clientes no disminuía. Martínez decidió probar una, no solo por la curiosidad culinaria, sino también para entender mejor lo que estaba sucediendo. Al darle el primer mordisco, una explosión de sabores invadió su paladar. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pequeña voz le susurraba que algo no estaba bien. Con la información que había recopilado, Martínez se dirigió a la estación de policía para profundizar en el caso. En su oficina, revisó los archivos de desapariciones en el área. Se sorprendió al descubrir que las últimas denuncias coincidían con la apertura del puesto de don Filemón. Con cada página que pasaba, sentía que el misterio se volvía más oscuro y complejo. No puede ser una coincidencia, pensó, notando que había varios primos de Filemón en la lista, todos ellos desaparecidos en los últimos meses. Decidido a obtener respuestas, Martínez decidió hablar con el forense que había llevado a cabo las autopsias de los desaparecidos. Era un hombre de mediana edad, con una mirada cansada pero perspicaz. «Doctor, he estado investigando unas desapariciones en el barrio y me gustaría saber si ha encontrado algo inusual en las autopsias», le preguntó. El forense lo miró con curiosidad antes de responder. «En realidad sí. En uno de los cuerpos encontramos restos de carne que no se corresponden con la de un humano. En la muestra había algo que no debería haber estado allí», dijo, bajando la voz como si temiera ser escuchado. Martínez sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de carne?» «Lo que yo diría es que es de origen animal, pero no tengo forma de saber exactamente qué es. Es un fenómeno que desafía la biología humana tal como la conocemos», respondió el forense. «Si quieres, puedo mostrarte las muestras en el laboratorio». Martínez sabía que tenía que ir a verlas. Había algo en el aire que le decía que estaba a punto de descubrir algo terrible. Cuando llegó al laboratorio, el ambiente era frío y clínico. Las luces fluorescentes iluminaban las mesas de trabajo, y el olor a desinfectante era abrumador. El forense le mostró las muestras, y al mirarlas, Martínez sintió que la realidad comenzaba a desmoronarse. «Esto es solo una fracción de lo que encontramos. Hay más pruebas que pueden conectar a Filemón con las desapariciones», indicó el forense, mientras Martínez tomaba notas. A medida que se adentraba en la investigación, la imagen de don Filemón se tornaba más oscura. Las palabras del anciano resonaban en su mente, y la idea de que la carne utilizada en las tortas ahogadas podría provenir de sus primos desaparecidos comenzaba a tomar forma. La presión del caso aumentaba, y el detective sabía que debía actuar con rapidez. En los días siguientes, el ambiente en el barrio se tornó tenso. Los clientes empezaban a murmurar entre ellos, intercambiando miradas furtivas mientras consumían las tortas. «¿Sabías que algunos de los primos de Filemón han desaparecido?», se escuchaba decir a una mujer mientras esperaba su pedido. «No puedo dejar de pensar en eso cada vez que como aquí», añadía otra. La atmósfera se cargaba de inquietud, y Martínez se preguntaba cuánto tiempo le quedaba a Filemón antes de que la verdad saliera a la luz. La investigación continuaba, y el detective estaba decidido a descubrir lo que realmente sucedía en el puesto de don Filemón. Se dio cuenta de que la comunidad estaba al borde de un colapso emocional y que el tiempo se estaba agotando. «Deja tu like para ayudar al canal a crecer», pensó, mientras reflexionaba sobre cómo compartiría esta historia con el mundo cuando todo terminara. La verdad, sin duda, era más extraña que la ficción, y el horror que se cernía sobre el barrio estaba apenas comenzando a revelarse.
A medida que la investigación avanzaba, el detective Martínez se adentraba en un laberinto de descubrimientos inquietantes. La tensión en el aire era palpable. Cada paso que daba lo acercaba más a una verdad que parecía oscura y aterradora. Estaba decidido a desentrañar el misterio que rodeaba el puesto de don Filemón y sus tortas ahogadas, pero las piezas del rompecabezas no encajaban de la manera que él esperaba. Una mañana, mientras revisaba los informes de las autopsias, encontró algo que le hizo detenerse en seco. La carne recuperada de uno de los primos desaparecidos no se asemejaba a nada que hubiera visto antes. Se trataba de un tipo de carne que desafiaba cualquier explicación lógica. El forense había anotado en su informe que el tejido mostraba características que indicaban un origen animal. Pero había algo más, algo que desafiaba la biología, tal como la conocían. Martínez decidió que era momento de hablar nuevamente con el forense. Al llegar a la morgue, el ambiente era frío y silencioso, un lugar donde la muerte era el único cliente. El forense, un hombre de unos 50 años, lo recibió con una expresión de preocupación en su rostro. «Detective, he estado pensando en esos casos. Hay elementos que no encajan», dijo mientras se dirigían al laboratorio. «¿Qué has encontrado?», preguntó Martínez, sintiendo que su corazón se aceleraba. El forense lo condujo a una mesa de examen donde había muestras de las autopsias. «Mira esto», dijo, señalando una pequeña caja. Dentro había fragmentos de carne que habían sido extraídos de los cuerpos de los primos desaparecidos. «Esto es lo que tenemos. La carne parece de origen animal, pero nunca había visto nada igual. Las pruebas de ADN no concuerdan con ningún animal conocido», explicó el forense. Su voz baja casi un susurro. Martínez sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué significa eso? Significa que no tenemos respuestas fáciles. Hay algo más, algo que está oculto en la historia de este lugar. Quizás deberías investigar más a fondo, buscar entre la comunidad más que solo los desaparecidos, sugirió el forense. Martínez asintió, sabiendo que la comunidad tenía sus propios secretos. Decidió entonces interrogar a los vecinos nuevamente, pero esta vez con un enfoque diferente. Quería saber más sobre la historia de don Filemón, su familia y cualquier rumor que pudiera haber circulado en el barrio. Se dirigió a una anciana que vivía cerca del puesto. Era conocida por sus historias sobre el pasado del barrio. «Se dice que Filemón tenía una relación extraña con sus primos», comenzó la anciana, sentada en su porche mientras tejía una canasta. Siempre se hablaba de las tradiciones familiares, pero nadie sabía con certeza qué implicaban. Algunas personas murmuraban sobre rituales extraños. «No me mires así, joven. Las tradiciones a veces llevan a cosas oscuras». Martínez anotó cada palabra, sintiendo que estaba en el camino correcto. «¿Alguna vez has visto algo raro cerca del puesto de Filemón?», preguntó. «Oh, querido, he visto muchas cosas raras en esta vida», respondió con un brillo en los ojos. «Pero lo que más me inquieta son las miradas de la gente que va a comprar. Se ven felices, como si no supieran lo que realmente hay detrás de esas tortas». La conversación con la anciana dejó a Martínez con más preguntas que respuestas. En su mente, comenzaba a tejer un hilo que conectaba a don Filemón con sus primos desaparecidos. Decidió visitar nuevamente el puesto, esta vez en un horario más concurrido, para observar a la gente y sus interacciones con el vendedor. La fila era larga y las risas y charlas llenaban el aire. La gente parecía disfrutar de las tortas ahogadas, ajenas a la oscuridad que se cernía sobre su origen. Martínez tomó asiento en un café cercano, donde podía ver todo sin ser notado. Observaba cómo los clientes, en su mayoría vecinos del barrio, se acercaban a comprar con un entusiasmo casi infantil. Mientras tomaba notas, notó a un hombre que parecía estar esperando su turno. Era un joven de unos 25 años, con una mirada nerviosa y un temblor en sus manos. Cuando finalmente llegó su turno, Martínez pudo escuchar una breve conversación entre el joven y don Filemón. «¿Tienes más de esas tortas con carne especial? Las que no son las comunes», preguntó el joven con voz temblorosa. Don Filemón sonrió,
una sonrisa que Martínez encontró inquietante. Siempre tengo lo que mis clientes desean. Esa carne es especial. Es lo que hace que mis tortas sean únicas, respondió Filemón, con un guiño que puso a Martínez en alerta. El detective tomó nota de la conversación y decidió acercarse al joven una vez que se alejara del puesto. «Disculpa, amigo», comenzó Martínez. «He escuchado que hablas de carne especial. ¿Qué quieres decir con eso?» El joven lo miró dudando un momento antes de responder. No sé. Solo he oído cosas. La gente dice que hay algo diferente en las tortas de Filemón. Pero no creo que sea verdad», dijo, su voz temblando. «¿Has probado esas tortas?», preguntó Martínez. El joven asintió. «Son deliciosas, pero eso es lo que me preocupa. La gente sigue desapareciendo y todos parecen ignorarlo. Es como si estuvieran bajo algún tipo de hechizo». Martínez sintió que un hilo de conexión se estaba formando entre el joven, don Filemón, y las desapariciones. La comunidad, en su búsqueda de un placer en la comida, parecía haber cerrado los ojos ante la realidad ominosa que se cernía sobre ellos. «Comenta cuál fue tu momento favorito y activa las notificaciones», pensó el detective, sintiendo la necesidad de compartir su historia con el mundo antes de que fuera demasiado tarde. A medida que la noche caía, Martínez regresó a su oficina con un sentimiento de urgencia. La comunidad estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar todo. Tenía que actuar con rapidez antes de que la veracidad de lo que estaba investigando se convirtiera en un secreto mortal. La conexión entre don Filemón y sus tortas ahogadas, la carne de sus primos desaparecidos, parecía más tangible que nunca. Cada día que pasaba, el misterio se volvía más oscuro, y Martínez sabía que, si no encontraba respuestas pronto, se convertiría en parte de la historia trágica que había jurado investigar. La presión aumentaba, y las sombras que rodeaban a don Filemón amenazaban con consumir a todos en el barrio. La presión sobre don Filemón aumentaba como una tormenta inminente. Los rumores en el barrio se hacían cada vez más intensos, y las miradas de los clientes, que antes eran de alegría y satisfacción, ahora estaban impregnadas de desconfianza. Las tortas ahogadas seguían siendo un manjar, pero la sombra de las desapariciones de sus primos pesaba como un yugo sobre la reputación del puesto. En las noches calurosas, el aire se tornaba denso, y los murmullos de los vecinos parecían ecos de advertencias olvidadas. El detective Martínez no podía ignorar las conexiones que se tejían entre las tortas y las desapariciones. Se sentía como un cazador en un laberinto, donde cada pista lo acercaba más a una verdad aterradora. Una noche, decidido a confrontar a Filemón, se dirigió al puesto. La luz amarillenta de la farola iluminaba el lugar, y el aroma de chiles y carne asada se mezclaba con el olor del sudor de la gente que esperaba en la fila. La mirada de Filemón, que antes parecía cálida y acogedora, ahora era fría y calculadora. «Detective Martínez». «¡Qué sorpresa!», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Viene a probar mis famosas tortas ahogadas?». «Vengo a hablar de sus primos, don Filemón», respondió el detective con la voz firme. «He estado recibiendo información preocupante. Personas que dicen haberlos visto salir de su casa antes de desaparecer. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. La risa de los clientes se desvaneció, y el murmullo se tornó en un silencio incómodo. «Mis primos son adultos, pueden hacer lo que deseen», contestó Filemón, cruzando los brazos, intentando proyectar una imagen de desinterés. Pero Martínez sabía que había más. No se trata solo de eso. Hay historias en el barrio, historias sobre rituales, cosas que la gente murmura en la oscuridad. ¿Es cierto que hay algo diferente en la carne que usas para tus tortas?». Filemón se quedó en silencio por un momento. Sus ojos se entrecerraron como si estuviera sopesando sus palabras. «Las tradiciones familiares son sagradas, detective. Lo que la gente dice son solo rumores». La forma en que pronunció la palabra tradiciones hizo que el detective se estremeciera. Algo en su tono era demasiado solemne. Mientras tanto, un grupo de clientes se agolpaba en la entrada, impacientes por obtener sus tortas. «Una torta ahogada, por favor», gritó un hombre con una voz fuerte, interrumpiendo la conversación.
Filemón se volvió rápidamente para atender al cliente, dejando a Martínez con sus pensamientos inquietantes. El detective decidió que era hora de profundizar más. Necesitaba pruebas concretas, algo que fuera más allá de las palabras de Filemón. Esa misma noche, se reunió con su colega, la forense doctora Elena Ruiz, quien había estado investigando los cuerpos de los primos desaparecidos. Elena, necesito que me ayudes a analizar la carne que se encuentra en las tortas ahogadas, le dijo, con un brillo de determinación en los ojos. Creo que podría haber algo más que solo carne de cerdo. Elena lo miró con curiosidad. ¿Por qué? ¿Tienes alguna razón para sospechar que no es lo que parece? Su tono era escéptico, pero Martínez sabía que si alguien podía ayudarle a desentrañar esta tela de araña, era ella. Los rumores son fuertes y las coincidencias son inquietantes. Los primos de Filemón desaparecieron y, según los testimonios, fueron vistos por última vez cerca de su puesto. Necesitamos pruebas. A la mañana siguiente, el laboratorio forense estaba en plena actividad. Martínez y Elena trabajaban codo a codo, analizando muestras de carne que habían logrado obtener de una torta ahogada vendida en el puesto. La sala estaba impregnada con un aroma químico, y los sonidos de máquinas y dispositivos llenaban el aire. «Esto es lo que encontré», dijo Elena, señalando un gráfico en la pantalla. «El análisis de ADN revela que esta carne no es de cerdo, es humana». El corazón de Martínez se detuvo por un instante. Miró los resultados, sintiendo que un escalofrío recorría su espalda. «¿Estás segura?» «Los resultados son concluyentes. La carne tiene una composición genética que no se corresponde con la de ningún animal conocido. Esto es grave, Martínez». La gravedad de sus palabras pesaba en el ambiente. «Debemos actuar rápido. Si esto llega a oídos de la prensa, la situación podría volverse caótica». Martínez sabía que tenía que ir más allá de la investigación. Era hora de confrontar a Filemón una vez más, pero esta vez con pruebas. La tarde llegó y, armado con los resultados, se dirigió al puesto de tortas. La multitud se aglomeraba, disfrutando de la comida, ajenos al horror que se cernía sobre ellos. «Don Filemón», comenzó con voz firme al llegar al frente del puesto. «He revisado la carne que usas en tus tortas. Los análisis revelan que no es de cerdo, sino humana. Estoy aquí para que me des una explicación». La sonrisa de Filemón se desvaneció, y por un momento, el miedo se reflejó en sus ojos. «¿Qué estás insinuando, detective?», preguntó con una voz que intentaba mantener la calma. Pero el temblor en su mano al agarrar un cuchillo de cocina no pasó desapercibido para Martínez. La tensión se intensificó, y los murmullos de la multitud se convirtieron en un zumbido de inquietud. «Las vidas de tus primos están en juego. Necesito saber la verdad. ¿Qué has hecho?», insistió Martínez, acercándose un poco más. Filemón, a punto de entrar en pánico, dio un paso atrás, pero la multitud ya había comenzado a notar la escena. «No puedes acusarme sin pruebas», dijo, tratando de recuperar la compostura. «Mis tortas son un legado familiar, nada más». Pero el detective sabía que había algo más, un oscuro secreto oculto tras la fachada del pequeño puesto de comida. «Comenta cuál fue tu momento favorito y activa las notificaciones», pensó Martínez, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, inquieta por la confrontación. Había un sentido de urgencia en el aire, un sentimiento de que la verdad estaba a punto de salir a la luz. La presión sobre don Filemón estaba aumentando, y el detective estaba decidido a llevar esta historia hasta el final, sin importar el costo. Martínez sabía que la comunidad necesitaba conocer la verdad, y que no podría permitir que Filemón continuara con su macabro negocio. En su mente se formaban planes de acción, y estaba preparado para desenterrar el horror que se escondía bajo la superficie. Las tortas ahogadas de don Filemón podían haber sido un símbolo de placer y tradición, pero ahora representaban algo mucho más siniestro. La confrontación final entre el detective Martínez y don Filemón se produjo en un ambiente cargado de tensión. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía presagiar el horror que estaba a punto de revelarse.
Frente al puesto de tortas ahogadas, donde la gente seguía disfrutando despreocupadamente, Martínez sabía que debía actuar con rapidez y determinación. Había llegado el momento de desvelar la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. «Don Filemón», empezó Martínez, con una voz firme que resonó en el aire. «He encontrado evidencia suficiente para llevarlo ante la justicia. La carne que está utilizando en sus tortas no es de cerdo, es humana. Necesito que me diga la verdad». La mirada de Filemón se oscureció al escuchar esas palabras y su sonrisa se desvaneció como si nunca hubiera existido. «¿Qué estás insinuando, detective?», respondió Filemón, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba ligeramente. «Eso es una acusación muy grave. Mis tortas son un legado familiar. Solo eso». Pero Martínez no estaba dispuesto a dejarse engañar por las palabras vacías del hombre. «La gente está desapareciendo, y los rumores son cada vez más fuertes. No puedes seguir ocultando lo que has hecho. La carne de tus propios primos está en esas tortas, y todos lo están disfrutando sin saberlo», insistió el detective, acercándose un paso más. Los murmullos de la multitud comenzaron a aumentar, y algunos clientes se detuvieron, mirando con creciente inquietud hacia la escena. «No puedes hacer esto», gritó Filemón, su voz ahora cargada de desesperación. «Todo lo que he hecho es por la tradición familiar. Ellos lo habrían querido». La declaración era un eco de locura, y Martínez sintió que el horror se apoderaba de la situación. «Este pueblo necesita saber la verdad. Tienes que confesar lo que has hecho». Mientras la presión aumentaba, Filemón, en un arranque de furia, tomó un cuchillo de cocina que había estado allí, como si fuera su última línea de defensa. «No lo entiendes. No sabía cómo detenerlo. La tradición me obligó a hacer sacrificios. Mis primos. Ellos estaban dispuestos. Lo hicieron por mí». Su voz se tornó casi suplicante, pero en sus ojos brillaba la locura de un hombre acorralado. «Comenta cuál fue tu momento favorito y activa las notificaciones», pensó Martínez mientras observaba a Filemón, buscando la forma de desescalar la situación. Sabía que no podía permitir que las cosas se pusieran más feas. Con un movimiento rápido, el detective levantó su mano, mostrando su placa. «No se acerque. Estoy aquí para ayudarlo, pero tiene que dejar el cuchillo. Esto puede terminar de la manera más simple si se rinde». La multitud, ahora completamente atrapada por la escena, comenzó a murmurar entre sí, algunos retrocediendo al darse cuenta de la gravedad del asunto. El aire se sentía denso, casi irrespirable, mientras Filemón vacilaba, su mirada oscilando entre el cuchillo y el detective. «¿Por qué lo hiciste, Filemón? Sabías que esto no estaba bien. Hay más en juego aquí que tu legado», continuó Martínez, intentando conectar con el hombre más allá de la locura. «Tus primos merecen justicia. La comunidad merece saber la verdad». Finalmente, la lucha interna de Filemón se hizo evidente. Bajó lentamente el cuchillo, el brillo de la locura en sus ojos comenzando a desvanecerse. No quería. No sabía cómo salir de esto. La carne. Era la única forma de mantener el puesto vivo. La gente ama mis tortas, pero no quería hacerles daño. Fue un error. Un grave error. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y la máscara de locura se desvaneció, dejando al descubierto un hombre roto. Martínez aprovechó ese momento de vulnerabilidad. «No es demasiado tarde para ti, Filemón. Puedes ayudarme a arreglar esto. Dime dónde están tus primos. Dime qué pasó realmente». La respuesta de Filemón fue un susurro, casi inaudible. «Están en el sótano de mi casa. Nunca debí haberlo hecho. Lo siento. Lo siento tanto». La revelación fue devastadora. Martínez sabía que tenía que actuar rápidamente. Con un gesto, llamó a sus colegas que habían estado observando desde la distancia. «Llévense a Filemón. Necesitamos un equipo en su casa inmediatamente». Mientras Filemón era llevado, la multitud comenzó a dispersarse, aún en shock por lo que acababa de presenciar. El detective se dirigió a la casa de Filemón, su corazón latiendo con fuerza. Cada paso que daba hacia la puerta del sótano era un recordatorio de la horrible verdad que estaba a punto de descubrir. La casa era un reflejo de su propietario,
desordenada, pero con toques de cariño en cada rincón. Sin embargo, el aire estaba impregnado de un hedor que no podía ignorar. Al abrir la puerta del sótano, un escalofrío recorrió su espalda. La oscuridad lo envolvió, y las luces parpadeantes del pasillo apenas iluminaban el camino. «¿Qué demonios ha hecho aquí?», murmuró, sintiendo que la tensión aumentaba con cada paso. La escena que encontró en el sótano fue más aterradora de lo que había imaginado. Restos de carne, herramientas y, entre todo ello, fotografías de sus primos sonriendo, como si nunca hubieran visto el horror que les esperaba. Mientras revisaba el lugar, su mente se llenó de preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado haciendo esto? ¿Cuántas vidas se habían perdido por su avaricia? La imagen de los primos de Filemón, despojados de su humanidad, lo perseguiría para siempre. Era un recordatorio de que a veces el mal se oculta tras las fachadas más inocentes. Martínez sabía que la comunidad debía ser informada, pero también entendía que la verdad no sería fácil de tragar. Las tortas ahogadas de don Filemón habían sido un símbolo de alegría y tradición, pero ahora eran un recordatorio de la oscuridad que acecha en los lugares más inesperados. Mientras cerraba la puerta del sótano, una sensación de alivio lo invadió. La verdad había salido a la luz, pero el precio que se había pagado era alto. Años después, el lugar donde una vez estuvo el famoso puesto de tortas ahogadas se había convertido en un monumento a la memoria de los desaparecidos. La comunidad aún hablaba en susurros sobre los eventos trágicos que habían tenido lugar. Aunque Filemón fue llevado ante la justicia, el recuerdo de sus crímenes persistía en la mente de quienes vivieron aquellos días oscuros. La historia de don Filemón y sus tortas ahogadas se convirtió en una advertencia para todos. La tradición no siempre es lo que parece, y a veces, los secretos más oscuros se esconden detrás de las cosas más inocentes. La gente seguía evitando la calle donde una vez se levantó el puesto, recordando el olor a carne y las risas que se habían convertido en ecos lejanos. Con el tiempo, la comunidad encontró su camino hacia la sanación, pero nunca olvidarían. Y así, la historia de esos horribles días se transmitió de generación en generación, un recordatorio de que el mal puede ocultarse en cualquier lugar, incluso en lo que más amamos. La última reflexión quedó en el aire. ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar por mantener viva una tradición? A veces, las respuestas pueden ser más inquietantes de lo que uno se atreve a imaginar.